Buenas tardes, compañeros, profesora. Nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar de los ramos de aseguramiento. Yo les voy a hablar de los riesgos de trabajo. ¿Qué contemplan? Estos contemplan accidentes y enfermedades que producen incapacidad temporal, incapacidad permanente, parcial y total, y la muerte. Estos elementos son conocidos como siniestralidad. Los riesgos de trabajo abarcan desde el artículo 42 al artículo 79 de la Ley del Seguro Social. ¿Qué no se considera riesgo de trabajo? Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de embriaguez, bajo la acción de drogas, accidente intencional o riña, no se va a considerar un accidente de trabajo. Los trabajadores que sufran riesgo de trabajo están sujetos a dos tipos de prestaciones, que son prestaciones en especie y en dinero. Las prestaciones en especie son atención médica, quirúrgica y farmacéutica, aparatos de prótesis, ortopedia y rehabilitación, y las prestaciones en dinero son el subsidio al 100% del salario mientras dure la inhabilitación, la pensión por incapacidad permanente, ya sea parcial o total, y la pensión por viudez, orfandad y la muerte del trabajador. El patrón tiene la obligación de inscribir a sus trabajadores dentro de los 5 días hábiles, debiendo estar inscritos contra los riesgos de trabajo. De no ser así, el patrón estará obligado a pagar los capitales constitutivos. ¿Qué son los capitales? Es la cantidad de dinero que el IMSS debe cobrar al patrón o a la empresa por cubrir el costo de prestaciones otorgadas, lo cual pues daría un costo más grande para el patrón por no haber inscrito a su trabajador. ¿Qué integran los capitales constitutivos? La asistencia médica, hospitalización, medicamentos, servicios auxiliares, intervenciones quirúrgicas, aparatos, subsidios pagados, gastos de traslado del trabajador accidentado, gastos de funeral, indemnizaciones y el valor actual de la pensión. El patrón que ocurra en este error de no hacer el reporte del riesgo de trabajo estará siendo acreedor a una sanción de 20 a 350 UMAS. En la actualidad el costo de la UMA es de 96.22, por lo cual la multa puede ser desde 1,924 hasta 33,677 pesos. El registro pormenorizado de la siniestralidad, según el artículo 34, debe ser desde el inicio de cada uno de los casos hasta su terminación. Debe establecer y operar controles de documentación e información que genere, así como la elabora el instituto. La información elaborada por el instituto será entregada al trabajador o a sus familiares para que la hagan llegar al patrón con el fin de justificar sus ausencias al trabajo o al momento de reincorporarse al mismo. Si el trabajador o sus familiares omiten la entrega, el patrón está obligado a recabarla y solicitarla al instituto. Existen varios tipos de formatos para el riesgo de trabajo. El ST7, que es aviso de atención médica inicial y calificación del probable accidente de trabajo. ST9, aviso de atención médica y calificación de probable enfermedad de trabajo. ST2, dictamen de alta por riesgo de trabajo. ST3, dictamen de incapacidad permanente o de defunción por riesgo de trabajo. ST8, dictamen de probable recaída por riesgo de trabajo. Cada año en el mes de febrero se debe de presentar la declaración de la prima de riesgo. Para esto es importante que el trabajador entregue al patrón estos formatos según haya sido el tipo de riesgo de trabajo. Vamos con mi compañera que nos hablará de las enfermedades y maternidad. Ok, pues el seguro de enfermedades y maternidad otorga a los trabajadores afiliados al IMSS y en su caso a sus familiares prestaciones en especie y en dinero en caso de enfermedad no profesional o maternidad. El seguro de enfermedad y maternidad también ofrece la cobertura de prestaciones a pensionados y a sus familiares, gastos médicos de pensionados. Esto cubre el rubro de atención médica del seguro de invalidez y vida, seguro de riesgos de trabajo, seguro de retiro de cesantía en edad avanzada y vejez. En la Ley de Seguridad Social, del artículo 84 al 88, nos habla de los que están sujetos de aseguramiento, que son el asegurado, el pensionado, la esposa del pensionado, los hijos del asegurado y el padre y la madre que aún vivan en el hogar del asegurado. Del artículo 85 al 88 nos dice que, bueno, en el artículo 85 nos dice que este seguro se tendrá como fecha de iniciación de la enfermedad aquella en el que el instituto certifique. En el 86
dice que deberán sujetarse a las prescripciones y tratamientos y médicos indicados por el instituto. En el 87 nos dice que el instituto podrá determinar el día de la hospitalización del asegurado, del pensionado o los beneficiarios. Y en el 88 nos dice que el patrón es responsable de los daños y perjuicios que se causen al asegurado. Del artículo 91 al 98 nos habla de prestaciones en especie y prestaciones en dinero. En especie es, como ya dijo mi compañera, la asistencia médico-quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Y en dinero, en el artículo 98 nos dice que es el subsidio de dinero que se otorga a los asegurados, que será igual al 60% del último salario diario de cotización. El artículo 101, nos dice que la asegurada tendrá derecho durante el embarazo y el puerperio a un subsidio en dinero al 100% del último salario diario de cotización. Y en el régimen financiero nos habla del artículo 105 que los recursos necesarios para cubrir las prestaciones en dinero, las prestaciones en especie, los gastos administrativos, el seguro de enfermedades y maternidad, estos se obtendrán de las cuotas que están obligados a cubrir los patrones y los trabajadores o demás sujetos y de la contribución que corresponda al Estado. En el artículo 107 nos dice que los patrones les corresponderá pagar el 70% de dicha cuota, a los trabajadores el 25% de la misma y al gobierno federal le corresponderá pagar el 5% restante. Bueno, compañeros, yo voy a seguir con el seguro de invalidez y vida. El seguro de invalidez y vida es el instrumento a través del cual se protegen los medios de subsistencia del trabajador y su familia ante las contingencias derivadas de un accidente o enfermedad, en torno a un accidente o enfermedad o muerte fuera del entorno laboral mediante prestaciones de dinero y especie. La ley del seguro social, en caso de invalidez, el asegurado tiene por derecho pensiones temporal, pensión definitiva, asistencia médica, farmacéutica y quirúrgica. Estas son algunas prestaciones que tiene, también como las asignaciones a sus familiares y la ayuda asistencial. El artículo 91 nos menciona que en caso de enfermedad no profesional, el instituto otorgará al asegurado la asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. El artículo 96 de esta misma ley nos menciona que en caso de enfermedad no profesional, el asegurado tendrá derecho a un subsidio en dinero que se otorga en cuanto a la enfermedad. También nos menciona que existen dos tipos de pensiones, una temporal y una definitiva. La temporal es aquella que se otorga por un tiempo determinado y la definitiva es permanentemente. El artículo 170 nos menciona la pensión. La pensión es garantizada, pensión garantizada es aquella que el Estado asegura a quienes tengan 70 años o más de edad, que hayan cotizado 1000 o más semanas y que se calculará conforme a lo previsto en el mismo artículo. También nos menciona sobre la renta vitalicia y el retiro programado. La renta vitalicia es un contrato con la aseguradora, quien se obliga a pagar periódicamente una pensión por la vida de por vida al pensionado, a cambio de recibir recursos de la cuenta individual del asegurado. Y el retiro programado es la modalidad de obtener una pensión fraccionando el monto total de los recursos acumulados en una cuenta individual, tomando en cuenta la esperanza de vida del pensionado, así como los rendimientos previsibles de los saldos. También les voy a hablar sobre el seguro de retiro por cesantía en edad avanzada y vejez. En este nos menciona dos aspectos, la jubilación y la pensión. La jubilación es un derecho contractual que está regulado por un contrato. Se pacta entre el patrón y el trabajador o síndicos. No es necesariamente tener 60 años o 65 para retirarse de la vida laboral y la jubilación es pagada por la empresa privada. La pensión, al contrario, es un derecho legal que se establece en la Constitución. Se requiere llegar a la edad avanzada de 60 a 65 años y es pagada por medio del IMSS. Y puedes terminar la relación laboral y continuar con otro patrón sin perder estos derechos adquiridos
es decir, las semanas cotizadas. También nos menciona la pensión por el retiro anticipado. El asegurado podrá pensionarse antes de cumplir las semanas establecidas, siempre y cuando la pensión que se calcule en el sistema de renta vitalicia sea superior en más del 30%. También nos menciona que pensiones que excluyen el pensionado que disfruta una pensión de cesantía no tendrá el derecho a una posterior de vejez o invalidez. Esto menciona que nos menciona que en la ley no podemos tener más de una pensión y pues obviamente pues la que se te otorgue, las demás se van a excluir. La pensión por vejez, para tener efecto de esta pensión tienes que tener 65 años y tener reconocidas más de 1,250 cotizaciones semanales. El reingreso del pensionado al régimen obligatorio. Esta nos menciona que cuando un trabajador pensionado reingrese al régimen obligatorio, abrirá una nueva cuenta individual una vez al año en el mismo mes del calendario en el que adquirió el derecho a la pensión. Podrá transferir los fondos de la aseguradora de la que estuviera pagando la renta vitalicia y el saldo acumulado de su cuenta individual, conviniendo el incremento de la renta vitalicia o los retiros programados que estén cubriendo. También nos menciona sobre la pensión del Seguro Social, la conservación de derechos del artículo 182. Los asegurados que dejen de pertenecer al régimen obligatorio conservarán sus derechos por un periodo equivalente a la cuarta parte del tiempo cotizado en los seguros de invalidez, vejez, cesantía y muerte. También nos reconoce los derechos. En el artículo 183 de la ley de 1973 y en el artículo 151 de la ley de 1997, obviamente pues, con el transcurso del tiempo estos artículos se fueron modificando. Se reconoce las cotizaciones anteriores a la baja conforme a las siguientes reglas. Es menor a 3 años, se le reconocerá al momento de la reinscripción al régimen obligatorio. Si se encuentra entre 3 y 6 años, se le reconocerá al cotizar nuevamente un mínimo de 26 semanas. Y si es mayor a 6 años, se le reconocerá al garantizar 52 semanas como mínimo. La continuación voluntaria es cuando el asegurado, con un mínimo de 52 cotizaciones semanales acreditadas en el régimen obligatorio, en los últimos 5 años tiene derecho a continuar voluntariamente en el mismo o con el último salario o superior al que tenía al momento de la baja. Este es un ejemplo de la continuación voluntaria. En caso de que la causa de la baja fuera por falta de pago y solicita el reingreso, cotizará con el último salario que tenía en el momento de la baja sin exceder en el tope. La continuación voluntaria se terminará con la solicitud del asegurado dejar de pagar las cuotas durante 2 meses o al ser dado de alta por un patrón. La cesantía y vejez avanzada, los requisitos de ley nos menciona que la pensión por vejez se otorgará al asegurado que tenga 65 años y que quede privado de trabajo remunerado. En ambos casos se requiere que tenga como mínimo 500 semanas cotizadas. Bueno, a continuación mi compañera va a seguir con la exposición. Buenas tardes. El siguiente tema es seguro de guarderías y prestaciones sociales. En este caso tenemos nos menciona el artículo en el artículo 201 que el ramo de guarderías cubre el riesgo de no poder proporcionar cuidados durante la jornada de trabajo a sus hijos en primera infancia, de la mujer trabajadora, el trabajador o viudo o divorciado o a aquel que judicialmente se le hubiese confiado la custodia de sus hijos mediante el otorgamiento de prestaciones establecidas en este capítulo. En el beneficio se encuentra que podrá extenderse a los seguros por resolución judicial que ejerzan la patria potestad y la custodia de siempre y cuando estén vigentes en sus hechos ante el instituto y no puedan proporcionar la atención y cuidados al menor. Este servicio se proporcionará en turnos ya sea matutino o vespertino para que cualquier trabajador, independientemente del turno, pues pueda tenerla. Del artículo 203, pues nos menciona que estos servicios incluirán también el aseo, la alimentación, el cuidado de la salud, la educación y la recreación de los menores. En el 203 encontramos que el instituto
está obligado a establecer establecimientos que estén cerca de los domicilios de los trabajadores y también de las instalaciones donde trabajen. El 206 nos habla sobre lo referente al artículo 201, que es que tienen derecho los hijos de los trabajadores desde la edad de 43 días hasta que cumplan los 4 años. En el 207 se refiere a que tendrán derecho al servicio a partir de que el trabajador sea dado de alta ante el instituto, y cuando sean dados de régimen obligatorio conservarán durante 4 semanas posteriores este beneficio. En el 201 nos habla sobre las prestaciones sociales que emite la Secretaría de programas. El primero es la promoción a salud, el segundo tiene sanitaria, el tercero son los mejoramientos de la calidad de vida a través que las costumbres y estilo de vida saludables que potencialicen individual y encontramos el impulso y desarrollo de actividades culturales y deportivas para ocupar el tiempo libre pues de una manera eficaz. El 5 es la promoción de la regularización del estado civil. 6, el adiestramiento técnico y la capacitación del trabajador para ejercer su labor mejor. En el número 7 encontramos los centros vacacionales. El 8, la superación de la vida en el hogar a través de una adecuada convivencia. Y el 10, los establecimientos y administración de velatorios, así como de otros servicios similares. Estos fundamentos fueron encontrados en la Ley del Seguro Social, en el reglamento de la Ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación y recaudación y fiscalización. A la conclusión que llegamos en equipo es que pues tenemos que tener uso de estas reglas, tanto derechos y obligaciones, tanto trabajadores como el patrón, para que pues lleguemos a una sociedad desarrollada y llevemos una comunicación amplia. Y eso sería todo, profesora.